Saludos, están en el canal Ecos de los Dioses. El antiguo Egipto se consideraba un enorme país con desiertos interminables y campos cultivados y bien cuidados que coexistían entre sí, como conviven la riqueza y la pobreza, intentando de alguna manera explicar las misteriosas leyes de la naturaleza y tratando de encontrar un protector. Las personas comenzaban a inventar mitos. Los dioses en la mitología podían ser tanto malos como buenos. Entre ellos había engaño, enemistad, asesinatos y envidia, pero también había lugar para el amor, la lealtad y el cuidado. Con estos aspectos de la vida están relacionados los mitos sobre Osiris. En este episodio aprenderán de qué manera Osiris fue enterrado vivo, cómo resucitó y por qué este dios perdió su falo. El dios Osiris se considera la deidad suprema en la mitología del antiguo Egipto. En la tierra de los faraones, Osiris era venerado como dios de la fertilidad y del renacimiento. También era considerado el señor del mundo de los muertos y el juez de las almas de los difuntos. Los egipcios llamaban a Osiris el primer habitante del oeste, es decir, el primero en el mundo de los muertos, ya que el más allá del antiguo Egipto, Duat, se encontraba en el oeste. Osiris era una de las deidades más veneradas, lo que se explica por la creencia de los egipcios en la vida después de la muerte, como lo demuestran las formas de enterramiento de los difuntos, la momificación y el embalsamamiento. Por cierto, se considera que el primero en ser momificado fue el propio Osiris. Las imágenes de este dios se han conservado hasta nuestros días en frescos. Por lo general, Osiris era representado en forma de una momia envuelta en tela blanca, con la piel verde, con las manos libres sosteniendo los símbolos del poder real, el cetro y el látigo. La cabeza de Osiris estaba coronada con una corona hecha de papiro y decorada a los lados con plumas de avestruz. Su arca sagrada también estaba hecha de papiro. El símbolo de la deidad suprema se llama el Yed de Osiris. Consiste en varias ataduras de cañas insertadas una dentro de otra. Además, Osiris siempre se representa con una u otra planta. Del estanque frente a su trono crece ya sea un loto o una fila de árboles y una vid. A veces todo el dosel bajo el cual está sentado Osiris está entrelazado con racimos de uvas, y en ocasiones el propio Osiris está envuelto por vides. Osiris se dedicaba a actividades útiles para todos. Sacó a las personas del estado de ignorancia y barbarie y creó el primer arado para trabajar los campos. Osiris enseñó a la gente el cuidado adecuado de la cosecha y el respeto de las normas culturales aceptadas. El dios del renacimiento logró que se estableciera el culto a los dioses después de la muerte. Enseñó a las personas la elaboración de cerveza y la vinificación. Gracias a Osiris, la gente dominó la extracción de oro y de mineral de cobre, y también aprendió la medicina e incluso la construcción de ciudades enteras. El mito más conocido relacionado con Osiris es la historia de su renacimiento. De los mitos sabemos lo siguiente. Según los antiguos textos egipcios, Osiris nació de la unión del dios de la tierra Geb y de la diosa del cielo, llamada Nut. Al crecer, Osiris heredó el trono y el estatus de gobernante supremo de la tierra. El poder le llegó por herencia de su bisabuelo Atum, de su abuelo Shu y de su padre Geb. Durante el reinado de Osiris no hubo guerras ni disturbios. La gente estaba tranquila por su futuro. Las tierras daban buenas cosechas, se desarrollaban los oficios y por lo tanto prosperaban las ciudades. El señor de Egipto gobernaba junto con su hermana y al mismo tiempo
esposa, Isis. Osiris enseñaba a las personas mediante palabras, canciones y relatos, y no mediante guerras, asesinatos y saqueos. Las personas comenzaron a sembrar grano y a cultivar árboles frutales. La vida se volvía cada vez mejor y más fácil. Todos amaban mucho a Osiris y a su esposa Isis. Los idolatraban, los veneraban y los respetaban. Osiris tenía un hermano, Set, que envidiaba su exitoso reinado. Deseando obtener el poder sobre el país, Set decidió ajustar cuentas con su hermano, pero abordó el asunto utilizando la astucia y la traición. Un día, Set reunió a todos los dioses en un lujoso banquete. Para animar el ruidoso festín y llevar a cabo su plan traicionero, Set anunció un juego. Ante los invitados colocaron un hermoso cofre. Quien pudiera encajar perfectamente en él, lo recibiría como regalo. Uno por uno los participantes intentaban meterse en el cofre, pero sus intentos no tuvieron éxito. Finalmente llegó el turno de Osiris. El gobernante de Egipto encajó perfectamente en él. Este cofre no era otra cosa que un sarcófago para Osiris. En cuanto se acostó en el cofre, Set cerró la tapa del ataúd y la cerró con llave. Actuando junto con sus cómplices, Set arrojó el cofre a las aguas del río Nilo. La corriente del Nilo llevó el sarcófago al mar abierto, donde estuvo a la deriva durante muchos días antes de que fuera arrojado a las costas de la ciudad de Biblos. En ese lugar creció de inmediato un árbol maravilloso. La esencia divina en su interior le daba a este árbol un aura resplandeciente. Al ver el árbol maravilloso, el gobernante de Biblos ordenó cortarlo y llevarlo al palacio real. Nadie siquiera sospechaba que dentro de ese árbol se encontraba el poderoso gobernante de Egipto. Set, frotándose las manos, se preparaba para tomar el país en su poder, pero se olvidó de sus hermanas. La esposa de Set, Neftis, también era su hermana, y su otra hermana, Isis, estaba casada con su hermano Osiris. Llorando la pérdida de su esposo, Isis obtuvo el apoyo de Neftis, y ambas hermanas partieron en busca de Osiris, tomando la forma de un halcón y de un milano. Al llegar a Biblos, Isis logró, con el permiso del gobernante y de su esposa, extraer el sarcófago de la columna de madera. Al abrirlo, Isis descubrió con horror que Osiris estaba muerto. Llorando la muerte de su esposo, Isis regresó a Egipto. Con la ayuda de Neftis, la viuda escondió el cuerpo de su marido en los pantanos y partió en busca de un medio para resucitar a Osiris. Mientras Isis estaba en la búsqueda, Set encontró el cuerpo de su hermano, lo cortó en varias partes y las dispersó por todo Egipto. Isis volvió a quedarse sin Osiris. Desesperada se sentó en una barca de papiro y navegó siguiendo la corriente del Nilo. Una tras otra encontraba las partes del Osiris despedazado en cada provincia de Egipto. Después de que todas las partes fueron encontradas, Anubis embalsamó a Osiris. Así apareció la primera momia. Todas las partes del cuerpo del gobernante de Egipto se unieron de nuevo, excepto una, que Isis nunca logró encontrar. Según Plutarco, el órgano sexual de Osiris faltaba. Los peces se lo comieron cuando él estaba a la deriva en el mar. Sin su falo, Osiris permanecía incompleto, y por eso Isis modeló un falo de arcilla, lo consagró y lo unió al cuerpo reunido de su esposo. Transformándose en una hembra de Milano, Isis extendió sus alas sobre la momia de Osiris, pronunció palabras mágicas y quedó embarazada. De este acto nació el dios Horus. Impulsado por el espíritu de Osiris, Horus decidió convertirse en vengador de su padre. Tras vencer a Set, Horus resucitó a su padre haciéndole tragar su propio ojo. Pero Osiris ya no podía permanecer mucho tiempo entre los vivos ni regresar a su gobierno en Egipto. Desde entonces,
A Osiris le estaba destinado permanecer en Duat, el reino de los muertos. Como resultado de esto, el trono terrenal de Osiris fue ocupado por Horus. Inicialmente, según los textos de las pirámides, Anubis era el único juez de los muertos en Duat, pero este alto cargo, desde el final del reino antiguo, pasó a Osiris. Esto se debía a que la principal deidad occidental de ese periodo, antes del establecimiento del culto de Osiris, era Anubis. Posteriormente, Anubis se convierte en el guía de las almas de los difuntos hacia Duat y se ocupa del embalsamamiento, mientras que Osiris se convierte en el juez de los muertos. Osiris, en el reino subterráneo, está al frente de 42 dioses. La ceremonia de recepción del alma de una persona fallecida tiene lugar en la sala de las dos verdades. Osiris se sienta en un trono situado en el centro de esta sala. El difunto cuenta cómo vivió, si veneró a los dioses, si respetó a quienes vivían a su lado, si no ofendió a sus semejantes. El relato sobre la vida pasada comenzaba con la partícula no. No maté, no engañé, no robé, etc. Posteriormente, este relato sobre la vida pasada fue llamado la confesión negativa. Todo era escuchado por los dioses y luego tenía lugar el ritual principal. El corazón del difunto se colocaba en un platillo de la balanza y la pluma de la diosa Maat en el otro. Si el platillo con el corazón de la persona pesaba más, significaba que el difunto había vivido de manera incorrecta y había cometido muchos pecados. En ese caso, era devorado por el terrible monstruo Amit y ya nunca volvía a resucitar. Si la balanza quedaba en equilibrio, esto significaba que la persona había vivido una vida digna y le esperaba una recompensa. El justo dios Osiris enviaba el alma del difunto a los benditos campos de Ialu,